Amigas, amigos, muy buenas noches. Hubo pues soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Pues hubo un nuevo atentado en contra de Hipólito, el de la Ruana, Hipólito Mora, y que hirieron a uno de sus escoltas y a una empleada de una tienda o de un negocio en el centro de la Ruana. Bueno, una gasolinera, no salen las noticias. Bueno, de pronto salió la noticia, pero no la han retomado, no han especificado, simplemente un atentado a Hipólito Mora. Y es que la situación por este rumbo es muy difícil y muy pesada, porque la violencia está ahí. Quiero decir, los elementos que producen la violencia aquí están, son los grupos delincuenciales, esos son. Entonces ellos son los que provocan la violencia, porque hay una lucha, podría ser, pero o un desencuentro, o una diferencia, o una contradicción entre sus dirigentes o en sus ambiciones, y la población sigue igual. La situación de la población no cambia, sea este grupo, sea aquel otro, es lo mismo, lo mismito. Por eso, pues no hay salida a esto. Bueno, a como van las cosas, pues posiblemente asesinen a Hipólito, porque pues ya van varios eventos que son violentos y en los que ha habido muertos. Por lo tanto, después de 10 años de las autodefensas, pues pareciera que se descompuso más la situación del equilibrio entre los grupos, porque bueno, al principio eran nada más los templarios contra los comunitarios. Los templarios tenían dominado todo el estado de Michoacán, desde el gobernador, el que se enfermó y que le fueron a poner un hígado a Estados Unidos, y el Jesús Reina, que era uno de los cabecillas de los caballeros templarios. Bueno, y la tuta. Entonces, los que ahora y antes andaban con los comunitarios, pues son los mismos gatos de la tuta, que ahora pasaron de gatos a patrones. Y ellos son los que han construido una estructura de violencia, de dominación, de silencio, de opresión. Y bueno, pero últimamente, bueno, después de las autodefensas y los caballeros templarios, ya sabemos que los caballeros templarios fueron reducidos casi a nada, que se quedaron un grupito allá por Tumbiscatío y Arteaga y un poco por San José de Chila, pero luego volvieron a rehacerse, pero de todas maneras estaba muy clara la división entre comunitarios y los templarios.
Luego se rehicieron los templarios, hace como unos 5 o 6 años, y los comunitarios se separaron en varios grupos. Por ejemplo, pues en La Ruana, pues estaban los de Salvador Sánchez, que principalmente él dirigía los grupos de comunitarios en Buenavista, y estaba el americano, que se apoderó del liderazgo total, tanto de Buenavista como de La Ruana, y el liderazgo de Hipólito, ahí en La Ruana, y el liderazgo del doctor, que en paz descanse. Entonces, esos eran las personas visibles del grupo. El doctor Mireles. Naturalmente que el doctor Mireles no era nada más una pantalla, un vocero, pero es como el Juanito de López Obrador. No te la creas, Juanito. Tú nada más estás en lugar de fulanita mientras se hacen las elecciones, y luego te vas a tener que quitar, y ya queda la mera, la clara vulgada. Acá el mero, pues el abuelo. Por lo tanto, el doctor Mireles no era nada, pero los medios de comunicación hicieron que fuera el fundador de las autodefensas en Tepalcatepec. Pero el fundador de las autodefensas, como todos lo sabemos, es el abuelo Farías. Y el abuelo pues sigue hasta nuestros días, parece pues. Él sigue estando estable. Bueno, lo han tratado de asesinar también, porque pues entre los grupos hay algunas desavenencias. Ya sabemos que lo trataron de matar en el mismo Tepalcatepec, y que estaba cenando en una parte y fueron a matarlo, y al que mataron fue a su sobrinillo de 11 años. Él quedó herido y luego se lo trajeron rápidamente a Tepalcatepec con la ayuda del gobierno. Lo atendieron, lo salvaron y regresó a su casa donde está. Y ahora pues, ¿por qué a Hipólito Mora le cargan tanto? Por los agravios que cometieron sus seguidores en La Ruana. Por eso del americano y de Hipólito. Todos saben que el americano era originario de Felipe Ángeles, el Pujido, y que era valiente y era también mujeriego, y que Hipólito también ha tenido cierta inclinación a los romances, y que Hipólito se nombró pues, al no quedar nadie más, junto con la mami y otros. La mami era el jefe de tenencia de La Ruana. En aquellos tiempos, Hipólito quedó como cabecilla del grupo junto con Rafael Sánchez, pero luego asesinaron a Rafael Sánchez y solo quedó Hipólito. Bueno, entonces esta revoltura, estos asesinatos de unos y de otros van a seguir, porque hay muchas rencillas. Rencillas quiere decir resentimientos de injusticias que cometieron las autodefensas en su momento, y también los asesinatos que cometieron los contrarios, y el expulsar personas y golpearlas, quemarles casas, quemarles las camionetas. Es decir, acá un infierno, un verdadero infierno que se ha ido desarrollando como si fuera de fuego lento y que no termina, porque
hay inconformidades de fondo desde el principio, desde que Castillo, el virrey, hacía las juntas en Tepalcatepec y en otros lugares, y que trataba de componer las cosas, pero era imposible. Recuerden ustedes aquella foto en un restaurante, donde hizo que se dieran la mano Hipólito y el americano, uno volteado para un lado y el otro volteado para otro. Y allí el virrey, pues como sacerdote uniendo las dos manos, pero pues eso era imposible. La enemistad siguió y puede seguir. Bueno, ese nada más les aviso pues que aquí hay una situación de violencia que está muy oculta, muy callada, como la corriente que va en un río por el fondo y no por la superficie. Nada más para que sepan que esto no ha terminado, que va a seguir. Luego, con respecto a lo de los jóvenes asesinados allá en Nuevo Laredo, pues fueron a ver, bueno, Ciro pues Gómez Leiva mandó a investigar los muros o los perfiles de Facebook, y allí pues aparentemente, y digo aparentemente porque el ambiente gangsteril de todos los lugares hace que algunas personas, bueno, no hace que algunas personas, el ambiente hace que la mayoría de las personas se presenten como importantes, y la única manera de presentarse como importantes los jóvenes es diciendo que pertenecen a un grupo delincuencial. Y en algunas ocasiones pues no es así, nada más ellos se presentan como si fueran, pero los que los conocen saben que no. También es cierto que algunos sí son, pero otros nada más son simpatizantes, personas que quisieran ser como sus héroes. ¿Cuáles son los héroes? Pues como los narcos grandes, los señores, como los juniors, como los jefecillos de organizaciones. Y entonces sabemos que un tonto con un poco de poder se crea un pavo real y hace tonterías. Pues de hecho, quien asesinó al sacerdote Diosdado, allá en el 2012, un poquito después de que salí de San José de Chila y que él fue el siguiente párroco. De hecho, quien lo asesinó fue uno de los jefecillos, porque no le quiso hacer un bautismo y fue grosero. Y entonces, como el chamaco aquel, el señor joven, era soberbio porque era el jefecillo de ahí del rancho, pues lo secuestró y lo mató y fingieron un accidente. Allí mismo estaba un matrimonio muy acercado a la iglesia, y uno de sus hijos cometió pues una traición o un error, y fueron por la familia, por el papá, la mamá, un hijo, una nuera y un chiquillo que tenían el hijo y la nuera de los señores, y los asesinaron y los tiraron allá por la barranca del Sopilote, porque ella los fue a recoger uno de sus parientes, un sacerdote. La barranca del Sopilote parece que queda entre los límites de Tumbiscatío y Aguililla. San José de Chila está en el municipio de Apatzingán, pero ahí confluyen los tres municipios.
el de Tumiscatío, el de Aguililla y el de Patzingán. Y hay una barranca que se llama precisamente la barranca del Sopilote. Bueno, entonces, hay la violencia, como digo, bueno, y no se supo nada, nomás que se los llevaron. Y ese es el ambiente que tenemos, sobre todo en las rancherías. Pues, ¿quién va a protestar? Nadie va a protestar. En aquellos tiempos que estuve allí, en el 2006, pues era una zona de tremenda violencia y desconfianza. Y allí no había ni siquiera respeto por la vida, ni respeto por el dolor ajeno. Allí en un ranchito que está pegadito a San José de Chila, que se llama Los Potros, fueron a la casa de un señor, lo asesinaron delante de todos, y luego al poco tiempo regresaron y se burlaban públicamente de cómo lo habían asesinado y cómo todos se quedaron callados. Sí, así es, de terrible. O la señora que, padre, se llevaron a fulano y gritaba, ayúdenme, en la noche, pues, a la madrugada. Dice, padre, pues yo, ¿qué podía hacer? Soy viuda, tengo unos hijos. ¿Cómo puedo defender a mi vecino cuando se lo llevan los delincuentes? Pues no, señora, pues es imposible. Pero me queda una reconcomia. Sí, usted es un ser humano, es una persona buena, que tiene buenos sentimientos, que siente el dolor ajeno, pero usted no lo puede resolver, porque usted no tiene capacidad, no tiene, y además por sus hijos pues no debería de meterse. Es triste, es terrible. Bueno, vamos en esta cuaresma, pues a tratar de acercarnos más a Dios y de tratar de, pues, tener fe, no perder la esperanza. Ya sabemos que la esperanza es el conocimiento que tenemos del pasado que nos garantiza el presente o nos explica el presente y nos asegura el futuro. Esa es la esperanza. La esperanza es la memoria, el conocimiento, la historia de cómo se desarrollan las cosas personales, familiares y de las poblaciones y de la iglesia. Y por eso nosotros decimos que Dios de los males saca bienes. Y entonces, de estos males que estamos padeciendo, Dios va a sacar bienes, porque el dueño de la historia es Dios. Ahí también el sentido de la historia. ¿Quién maneja la historia? Es decir, el desarrollo de los seres humanos a través del tiempo. La maldad, la bondad, Dios, el demonio. Entonces se tiene que fundamentar en un Dios, como dicen los alcohólicos anónimos, en un poder superior. Se tiene que fundamentar la esperanza de nosotros los seres humanos. No podemos poner la esperanza en nadie de este mundo, porque nadie va a vivir para siempre y nadie va a permanecer amando como está amando. Puede cambiar a odiar. Es muy fácil cambiar del amor al odio, del querer hacer el bien al querer hacer el mal. Esa es la esperanza, la memoria de los acontecimientos de nuestra vida que nos tienen ahorita. Y pues somos triunfadores, ya lo saben ustedes, porque cuando nos engendraron había millones y millones de espermatozoides que querían fecundar el óvulo de nuestra madre, y entre todos corrieron, y el que ganó
es el que somos nosotros, todos los demás desaparecieron, entonces nosotros somos triunfadores por lo menos de la vida. Amigos y amigas, pues muy buenas noches. Bueno, voy a decir algo sobre los comentarios. Concepción Arredondo, buenas noches, padre José, cuídese mucho. Dios lo proteja, recemos por usted. Bueno, muchas gracias. Sí, Dios me está protegiendo. Las oraciones de ustedes me están ayudando. Malena Orduña, saludos, padre José. Saludos, Malena Orduña. Bueno, amigos, buenas noches. Ya mañana, si Dios quiere, pues haré otra transmisión. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga. Bueno, José Ábalos, buenas noches, padre, saludos. Gracias, José Ábalos. Y luego en los comentarios de fuera del chat, si quieren tener algunos temas, pues los trato. Buenas noches y si Dios quiere, hasta mañana.